Odontología para Todos. Ese es el programa que ustedes verán a continuación. Y va a estar muy bueno, por cierto. Yo soy su conductor, el doctor Luis Fernando Treviño, ortodoncista, y vamos a hablar precisamente a razón de que la mayoría de ustedes, y a través de una encuesta que se elaboró en nuestro canal de YouTube, Clínica de Ortodoncia Avanzada, sobre las diferentes especialidades que nosotros tenemos en el campo de la odontología, cuál es el tema que a ustedes les gustaría ver con un poco más de frecuencia en estos programas de odontología para todos. El resultado arrojó la cifra de que necesitamos tener un poco más de programas acerca de ortodoncia, y es por eso que el día de hoy vamos a tener un tema que es muy importante, que trata acerca de las maloclusiones, como ustedes le llaman en casa, la forma como mordemos o la mordida. Y bueno, pues el tema es maloclusiones clase 2, división 1. Pero no se vayan, les voy a explicar en un momento en qué consiste esto, ya que es muy fácil y lo traemos explicado de una manera muy sencilla. Primero y antes que nada, quiero comentarles que hace más de 100 años hubo una persona de apellido Angle que empezó a hacer una clasificación acerca de lo que son las maloclusiones o la forma como las personas mordemos. Y de esta maloclusión, de estas maloclusiones surgieron una división en tres partes, que es la maloclusión clase 1, que es cuando las personas tienen sus dientes o aparentemente bien, pero por dentro su boca no ensambla, no están chuecos o en malposición, como es el término correcto. Las clases 2, que es el tema que me traen ahora, y en específico la división 1, son muy comunes, son más comunes incluso que la clasificación 1, que es la que se considera como más cercana a lo correcto. Y bueno, pues las maloclusiones clase 3, que son las que se presentan, al menos en nuestro país, en menor cantidad. Es decir, la frecuencia de las maloclusiones clase 2 son tantas que merecen un apartado especial en un programa como este. Nosotros ya habíamos tenido un programa de evaluación de maloclusiones en ortodoncia. Hemos tenido algunos programas de ortodoncia donde estamos también evaluando o valorando los perfiles de los pacientes antes de comenzarles a hacer tratamientos de ortodoncia. Y es por eso que, bueno, queremos ahora, y si pasamos a ver nuestra primera fotografía que trajimos aquí al estudio, pues vamos a ver que la mayoría de las personas tenemos algún tipo de maloclusión. La caries es la alteración más frecuente que se presenta en la consulta de todo dentista y tiene una prevalencia o una incidencia de más del 90% según la Organización Mundial de la Salud. El segundo problema más frecuente que tenemos los odontólogos en general, estoy hablando de la odontología en general, son los problemas periodontales, que se presentan también con una incidencia mayor al 90% de la población a nivel mundial en determinado momento. No quiere decir que los problemas periodontales los tengamos esta gran mayoría, o sea, este 90% de momento, sino que ahorita a lo mejor no lo tenemos, pero conforme vamos avanzando en edad y llegamos a una edad más adulta, llegamos a ser adultos mayores, pues llegamos a desarrollar este tipo de problema, que son problemas de los tejidos, de los soportes, de los dientes, que nosotros llamamos problemas periodontales. Es así como llegamos al tercer problema, que eso sí se presenta a nivel mundial, casi rozando el 90% de la población a nivel mundial. Por lo tanto, representa el tercer problema más común, y eso es todos ahorita en este momento. Es decir, no es como los problemas periodontales, que no los tenemos a lo mejor de momento durante la infancia, pero los llegamos a desarrollar. El primero, que es la caries, y los problemas periodontales, que es el segundo problema más común, están asociados también a hábitos de higiene y de mantenimiento de la boca. Entonces, ese se pueden prevenir de forma, pues, habitual, diaria, si nosotros adquirimos unos hábitos que sean correctos de alimentación y obviamente también de higiene bucal. Pero lo que es las maloclusiones, que es el tema que me trae aquí, que es un tema específicamente de ortodoncia, esas a veces, en muchas ocasiones, no se pueden prevenir ya que son hereditarias, y está dispuesto o está predispuesto más bien
al espacio del que disponemos para que se acomoden nuestros dientes en boca. Está también predispuesto a la herencia, a lo que nosotros pues vamos a tener correspondiendo a nuestros padres, a nuestra familia, lo que tomamos de ellos a través de los genes, y entonces es así como se forman combinaciones de tamaños de hueso, de tamaños de diente, donde a lo mejor los dientes de arriba son muy grandes y el hueso es muy pequeño y entonces no caben y por lo tanto los dientes en un intento por acomodarse no lo pueden lograr de una forma alineada y correcta. Otras situaciones, pues lo opuesto, que los dientes sean muy pequeños, el hueso sea muy grande, y entonces los dientes empiezan a separarse, salen y quedan un espacio entre un diente y otro, y obviamente, pues bueno, esto se debe a la disponibilidad, ¿verdad? Bueno, pero en cuanto a todos este tipo de maloclusiones, ya tuvimos un programa donde las clasificamos, como yo les dije, eso fue hace más de 100 años, por este doctor de apellido Angle, todavía se considera vigente, y la mayoría de los ortodoncistas nos basamos prácticamente en esta clasificación. La clase 2, y ustedes si están viendo esta fotografía, quiero que se concentren en la imagen de los dientes. Se caracteriza de forma intraoral, es decir, en la boca, porque el engranaje, porque los dientes son una especie de engranaje, como una maquinaria de reloj, donde deben de tener una forma adecuada y una cúspide, esos molares y esos caninos que están un poco más, en la imagen, un poquito más azul, no tanto en un color perlita, sino en color azul, pues deben de estar más atrás, la parte de arriba. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando los dientes de arriba están por delante, y aquí las flechas azules deben de corresponder tanto en la parte posterior como en la parte anterior, y entonces se desplazan, ya sea porque los dientes de arriba se van hacia adelante o porque los dientes de abajo se van hacia la parte de atrás. Puede ser también una combinación de ambas. Y esto genera una maloclusión en sí clase 2. Existen divisiones e incluso subdivisiones. La división 1 corresponde a todos aquellos pacientes que obviamente está alterado este engranaje en la oclusión, en la mordida, como le llaman ustedes allá en casa, y esta alteración en la mordida se caracteriza porque está más avanzado, los dientes quedan como, los dientes frontales superiores, como haciendo un techo, un tejabán, quedan sobresalidos, quedan más adelantados y se caracteriza también a través de ciertas imágenes que nosotros ponemos como ejemplo o analogía para poderlos distinguir de la división 2. Y esta división 1 lo podemos ver, por ejemplo, en los típicos roedores, en los ratoncitos, en los conejos, cuyos dientes centrales están más salidos y es muy notorio verlos, estos dientes. Entonces, prácticamente en las personas pues no andamos con los dientes tan afuera, no se nos notan, pero este tipo de pacientes pues sí tienen que hacer un gran esfuerzo para poder cerrar la boca. Entonces, cuando es así, es división 1. Cuando no sucede esto, que está mal el engranaje, que la parte de arriba está desplazada hacia adelante, ya sea un paso o 2 pasos, o un poquito o un bastante, pues entonces vamos a ver que va a tener también cierto problema, ¿verdad? Cierta severidad, sin embargo, no va a haber esa sobremordida en un inicio al menos, de que los dientes de arriba estén muy marcadamente hacia atrás, muy digamos, retroclinados, como le llamamos nosotros, pero eso se consideran cuando están cubriendo mucho los dientes como una división 2. Los dientes de arriba que cubren demasiado a los dientes de abajo se caracterizan por tener una mordida profunda y a veces al momento de corregirlos se convierten en una división 1, pero en un inicio se consideran una clase 2, división 2. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Y mire, quiero que ustedes que están en casa o en sus trabajos vean esta imagen detenidamente. Obviamente es una paciente de la consulta donde queremos hacer un análisis prácticamente facial y establecer las características que tienen estos pacientes clase 2, división 1.
Y son pacientes que si nosotros los observamos de frente van a tener una hipertonicidad del músculo borla de la barba, que es un músculo que se forma o que está situado en el mentón, en la barbilla, digámoslo así, y este músculo tiene que hacer un gran esfuerzo para poder cerrar la boca este tipo de pacientes. Este esfuerzo se denota o se marca y hace como si el paciente tuviera un tipo de cáscara de naranja, un puntilleo de tipo de cáscara de naranja, como si fuera una celulitis. Se ve en pacientes donde normalmente bajo condiciones que se consideran normales, bajo condiciones que se consideran óptimas, no tendría por qué tener esta hipertonicidad, y menos en un joven. Y es como si ustedes cuando van a un gimnasio y ejercitan sus músculos, pues entonces empieza a desarrollar la musculatura. Y todas estas personas que se dedican al campo del físico-constructivismo, pues entonces empiezan a desarrollar su musculatura y a cuidar la tonicidad precisamente. Este músculo no debe de estar más marcado que los demás y esta es una de las muchas características que se presentan en los pacientes clase 2, a veces de división 1. Es por lo general, no quiero que ustedes vayan a pensar que ya el 100% de las clases 2 división 1 lo tienen, pero sí en su gran mayoría. También quiero hablar acerca de lo que son las proporciones, y estas proporciones se refieren tanto a cortes que se realizan de forma em, ah, que podamos explicar cómo debe de ser la estética facial. Hablando de maloclusiones clase 2, división 1, en lo que corresponde al campo de la ortodoncia, un campo muy importante en la odontología. De hecho, la ortodoncia fue la primera especialidad que hubo como tal, como especialidad en el campo de la odontología. Y bueno, pues estábamos platicando antes del corte de las proporciones. Nosotros como personas tenemos que tener esta eh, pues visión o percepción de lo que consideramos estético. La estética, pues obviamente es aquello que nosotros vemos como bonito, y aquello que es bonito va en relación a nuestra percepción personal, a nuestra percepción individual, ya que para lo que a mí para mí yo considero bonito, a lo mejor para ustedes no lo es. Y entonces cada uno de nosotros tenemos un concepto de belleza que puede variar. Sin embargo, hay algo que no podemos negar, que la estética va relacionada con dos partes muy importantes que son la proporción y la simetría. Y cuando nosotros hablamos de simetría, hablamos de que la cara la podemos dividir en lado izquierdo, lado derecho, lado izquierdo, y también la podemos dividir en tercios, lo que es el tercio superior, la frente, el tercio medio, que es fijo y no se mueve, o este es como un parámetro que sirve para comparar, ya que la parte superior pues se basa en la implantación del cabello, y esa pues a veces con la edad o con la herencia es muy diferente de una persona a otra, y no es que haya una frente o una dimensión vertical de lo que es la frente que se considere lo más bonito o lo más estético. Sin embargo, sí se busca que el tercio inferior corresponda al tamaño del tercio medio y que sea más o menos armónico con el tercio superior. Todo a esto nosotros le llamamos proporción. Y a mayor proporción hay mayor estética, independientemente del color de la piel, independientemente de la raza, del color de los ojos, independientemente de lo que nosotros consideramos como algo bello, estético, pues tenemos que tomar en cuenta y poner en la cima de estos factores lo que es la simetría y obviamente la proporción. Vamos a ver la imagen que teníamos antes de salir al corte. Y bueno, este es a lo que nos referimos. Si observamos esta paciente que les comentábamos acerca de la hipertonicidad del músculo borla de la barba, también podemos ver que es un paciente típico clase 2, división 1, donde la frente es obviamente amplia, muy amplia. Si tomamos en cuenta también el tercio medio, que les digo que ese es un tercio que sirve de punto de comparación, y lo vemos con el tercio inferior que va del parte baja de la nariz, en un punto que nosotros llamamos espina nasal anterior, hacia lo que es
el mentón o la barbilla, nos fijamos y el paciente pues tiene la cara larga, tiene la cara donde se marca este tercio inferior alargado. Y ya yendo más a la fotografía de perfil, en esta fotografía podemos analizar y si trazamos un punto que sea paralelo al piso, un punto que pase de lado a lado, de atrás hacia adelante, completamente de lado, de perfil el paciente, y si trazamos una línea que sea perpendicular, es decir, que haga 90 grados, donde se unen los huesos frontales con la nariz, en un punto que nosotros los ortodoncistas llamamos nasion, y entonces al momento de que nosotros prolongamos estas líneas, pues se supone que tanto la barbilla como lo que es la parte más prominente del labio superior deben de estar a la par, deben de corresponder para que no esté ni el mentón más atrás o más adelante y tampoco para que la maxila no esté más protruida o protrusiva o más hacia atrás. También tenemos que fijarnos en que algunos pacientes por debajo de esta espina nasal anterior y hasta el mentón tienden a desarrollar una deficiencia de crecimiento de la mandíbula o un giro que hace que la mandíbula rote un poquito al momento de cerrar la boca y se vea como inclinado el plano mandibular, que es el plano inferior de la mandíbula, y se forma un perfil convexo, es decir, un perfil donde el frente de lo que es o el contorno de lo que es este tercio inferior en la fotografía de perfil se ve redondeado. Vamos a ver ahora algunas fotografías ya de pacientes para poder ver un poquito, a ver si se puede acortar un poco, Javier, la foto para que se vea el perfil completo de la jovencita. Pero bueno, esta es una paciente donde obviamente se le tomaron fotografías de frente sonriendo, de perfil. Sí, un poquito más, si la puedes alejar, más, al contrario, alejarla, más, un poco más. Perfecto, perfecto, ahí está muy bien, Javier, gracias. Y al momento de que nosotros vemos esta fotografía, nos damos cuenta que evidentemente es una paciente que es una clase 2. Observen ustedes sobre todo su fotografía de perfil, donde tiene la boca un poquito, como yo le llamo, y les explico a los pacientes también a manera de analogía, que tienen su boca un poquito como haciendo puchero. Es muy típico en los niños, sin embargo, bueno, conforme uno va creciendo, y la mandíbula, que es prácticamente el último hueso que se desarrolla o el último hueso que crece, se va adquiriendo el tamaño adecuado, pero mientras tanto los niños van teniendo esta característica de cara de pajarito, a veces poco, a veces mucho, y esto hace que tengan una expresión como de que están haciendo puchero. ¿Por qué? Por la dificultad para cerrar la boca. Este paciente, si lo vemos como muerde, sí tiene mal su oclusión, donde están desplazados los dientes superiores, obviamente los molares también. Y nosotros clasificamos desde el punto de vista interno la clasificación también, no nada más de la cara como clase 2, sino también la clasificación de las muelas y la clasificación de los caninos. Déjenme decirles que las clases 2 o este tipo de problemas siempre tienen o esta clasificación si cumplen con alguno de estos parámetros. Es decir, si tienen una clase 2 a nivel facial, entonces ya son clase 2. Si tienen una clase 2 a nivel dental, son pacientes clase 2. Por lo tanto, cualquiera de estas alteraciones en la oclusión o en el aspecto facial ya los convierte y los determina en esta categoría de maloclusión. No importa que por dentro tengan una clase 1 molar y canina. Si tienen un perfil convexo, con una cara larga, una insuficiencia para poder cerrar la boca, los convierte en clase 2. ¿Cómo se tratan este tipo de pacientes? Bueno, pues se trata dependiendo de la edad en que lleguen a la consulta. Se les puede hacer tratamientos ortopédicos o funcionales con diferentes aparatos que pueden ser fijos o aparatos que pueden ser semifijos o incluso removibles, que se colocan en boca y tratan de estimular el crecimiento de la mandíbula para llevarlo hacia adelante, y tratan también de restringir el crecimiento de la maxila o de los dientes superiores para que no se vayan más hacia adelante. En algunas ocasiones pues tratan
prácticamente con aparatología fija, que esos son tratamientos básicamente que se les conoce como brackets o tratamientos de ortodoncia con aparatología, que es lo que normalmente conocemos como brackets, tratamientos con brackets. Vamos a pasar a la siguiente imagen, por favor, Javier. Esta es una clase 2 división 1, obviamente aquí está su sobremordida horizontal, donde, como les digo, los dientes de arriba están muy alejados, muy adelantados de los de abajo, prácticamente se ven, o sea, y hay que hacer extracciones cuando llegan en etapas adultas o incluso si es muy severo, cirugía. Se someten a una cirugía ortognática donde se trabaja conjuntamente con un especialista en cirugía oral y maxilofacial para poder recortar el hueso y hacer que gire la mandíbula y adelantarlo. Si el caso es moderado o ligero, se puede hacer únicamente con tratamiento de ortodoncia. Vamos a ver la siguiente fotografía, por favor. Aquí vemos la paciente que comentábamos. Es una paciente que cuando llegó tenía 10 años y le empezamos a hacer un tratamiento de ortopedia. El tratamiento de ortopedia va supeditado a que el paciente coopere y no todos los pacientes lo hacen en sí. Si no hay cooperación de parte del paciente, entonces pues nos vemos forzados a tener que hacer extracciones para poder retraer todo el segmento anterior superior que se encuentra muy protruido, muy adelantado y que no le da una correcta función a los dientes. Aquí vemos cómo ya va mejorando el perfil, todavía no cerramos los espacios y vamos a pasar a la siguiente fotografía, por favor, Javier. Aquí ya terminamos el tratamiento, fue el día que le quitamos los brackets. Obviamente ensamblan sus dientes perfectos. Su clase canina, que es lo más importante, incluso más que la clase molar, es una clase 1 y quedó en una oclusión funcional perfecta. Vamos a ver la siguiente fotografía, por favor. Aquí vemos el antes y el después en su imagen facial, cómo se mejora. Vean ustedes cómo el perfil, el contorno de sus labios se relaja y da un aspecto más agradable. Ahora ella pues tiene una sonrisa mucho mejor y su aspecto es más relajado. Vamos a ver una siguiente y última fotografía y esto es lo que se logró a través de la ortodoncia en estos pacientes clase 2, división 1. Por mi parte eso ha sido todo y nos vemos en una emisión más de nuestro programa Odontología para Todos. Suscríbanse al canal de Clínica de Ortodoncia Avanzada en YouTube y los esperamos aquí la próxima semana. Hasta luego.